Pues gracias a ti, Axel, y muy buenas tardes. Gracias a todos por su presencia. Quiero comenzar haciendo una aclaración porque, bueno, en principio cuando uno hace esta clase de encuentros, pues de lo que se trata es de exponer los resultados de las propias investigaciones, ¿no? que se han hecho aplicando las herramientas del sistema, como se dice clásicamente, que no va a ser tanto el caso de esta exposición. No porque no esté haciendo una investigación, sino porque, bueno, la investigación o una de las líneas de investigación que he estado llevando es una especie de formulación o reformulación empleando las herramientas del materialismo filosófico de la doctrina ética estoica, particularmente de la doctrina de la virtud, que pude haber ya expuesto en sus primeros resultados, pero que me parece que, bueno, la manera en que yo llegué a dicha investigación fue precisamente a través de la profundización en el capítulo que se llama así, El sentido de la vida, del libro de Gustavo Bueno, El sentido de la vida, que es un capítulo de una riqueza, bueno, como todos, ¿no? Pero particularmente este del sentido de la vida es un capítulo de una riqueza desbordante que me parece que no ha sido lo suficientemente empleada por seguidores del sistema. Está un tanto en la oscuridad, y como fue la vía de entrada para el tema de investigación, decidí que la mayor parte de la exposición pues va a estar dedicada a una glosa, en su mayor parte, de lo que se dice en ese capítulo, y solamente al final es cuando va a aparecer el tema propiamente hablando, que yo he estado trabajando, pero que ya solamente puede aparecer como anuncio del siguiente paso que seguiría de esto, ¿no? Entonces sirva eso como introducción, la mayor parte. Para quien haya leído este capítulo, si seguramente habrá alguien que lo haya leído, le sonará bastante conocido, pues porque básicamente voy a glosar, ¿no? Los añadidos van a ser sobre todo en el sentido expositivo, porque le voy a introducir algunas cosas que me parece a mí que hacen un poco más claro el contenido, y solamente al final va a aparecer esto que estoy diciendo de vincular la doctrina del sentido de la vida de Gustavo Bueno con la doctrina estoica, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahí tienen el título, sentido de la vida como totalización, y siguiendo el modus operandi de la escuela, pues la exposición va a consistir en la explicación del título, ¿no? Vamos a ir parte por parte, digamos, ¿no? Y entonces aquí vamos a reconocer tres partes que van a ser la idea de sentido, por un lado, en primer lugar, la idea de vida, luego, y finalmente la de totalización, ¿no? Y luego la coda, bueno, el final va a ser como la recapitulación de las tres definiciones para redondear lo que he comentado, ¿no? Entonces, bueno, voy a decir unas palabras antes de comenzar acerca del punto de partida de la discusión. Uno de los santos patronos de la escuela, por decirlo así, pues es Platón. Santos patronos, dicho en sentido irónico, o no tanto. Y una de las distinciones más básicas, más fundamentales que Platón aportó a la filosofía, pues es la distinción entre fenómeno y esencia. Entonces, este es el punto de partida de la discusión de la idea de sentido. Porque la idea de sentido se nos va a aparecer, o lo vamos a tener que construir tanto en un plano fenoménico como en un plano esencial. Entonces, para decirlo rápidamente, el plano fenoménico pues es el plano en el cual nos estamos moviendo constantemente, porque estamos a través de nuestros sentidos externos, la vista, el olfato, el tacto, el oído, estamos realizando operaciones de totalización de todos los flujos electromagnéticos, gravitatorios, lumínicos, y les estamos dando forma, ¿no? Y esa forma que les estamos dando de manera permanente a todos estos flujos es lo que conocemos como percepción, ¿no? Entonces,
hay un plano fenoménico donde nuestros sentidos externos están organizando estos flujos que nos están rodeando. Y por otro lado hay un plano que va más allá, por decirlo así, de este plano fenoménico, que es el plano esencial. Este plano esencial, el ejemplo más sencillo o más común que hay para ejemplificar esta distinción entre plano fenoménico y plano esencial es la famosa estrella de la tarde y estrella de la mañana, ¿no? Es decir, esta luz que aparece cada vez que comienza a anochecer, pero antes de que salgan las estrellas, y que podemos identificar porque tiene un brillo de intensidad constante, digamos, no está titilando como las estrellas. Y por el otro lado, eso tiene lugar al atardecer, y por la mañana, poco antes de que salga el sol, todavía es visible una última estrella que igual sigue teniendo un brillo más intenso y más constante que el de una estrella, y que en los tiempos de las sociedades preindustriales o sociedades agrarias, pues se denominaban como estrella de la mañana y estrella de la tarde, ¿no? Y entonces ahí tenemos el plano fenoménico, el plano del sujeto operatorio, campesino, marinero, que está percibiendo una luz allá en el cielo a cierta hora y que está siendo conceptualizado por este sujeto operatorio. Si nos quedásemos en este plano fenoménico, pues tendríamos que habría dos luces en dos momentos diferentes, ¿no? Pero resulta que en realidad, a partir del desarrollo científico, de la extensión de los viajes a lo largo de, rodeando todo el globo, descubrimos que en realidad, pues ni son dos cosas diferentes, ni es una estrella. Resulta que es el planeta Venus, ¿no? Entonces, ¿cómo supimos que no son ni dos cosas ni es una estrella? Lo supimos porque tuvimos que, a partir de la recopilación de toda la información que nos venía proporcionando las ciencias, las exploraciones geográficas, tuvimos que totalizar un saber nuevo que rectificaba estos conceptos puramente fenoménicos que antes empleábamos para categorizar ese fenómeno. Y construimos algo que está funcionando en el plano esencial, ¿no? Es decir, y que está funcionando aquí como una rectificación de estos fenómenos, ¿no? Entonces, esta es la dialéctica, bueno, una de las bases de la dialéctica platónica y es una de las bases fundamentales de las cuales parte la escuela de materialismo filosófico. Este juego que hay que hacer de partir siempre de los fenómenos, pero sin pensar que en el orden fenoménico está la razón de ser, por decirlo así, o la explicación de estos fenómenos, sino que esta explicación o esta razón de ser está más allá de este plano fenoménico, ¿no? Y ese plano más allá donde está la explicación de estos fenómenos es el plano esencial, y entonces es labor de la ciencia cuando estamos hablando en un plano categorial, y de la filosofía cuando estamos hablando en un plano trascendental, partir de estos fenómenos y en el regresus llegar al plano esencial y luego, una vez ya obtenida la estructura, obtenida la esencia, regresar a los fenómenos para reconstruirlos según las líneas de la estructura que hayamos obtenido en el regreso, ¿no? Entonces tenemos estos dos planos, ¿no? Fenoménico, esencial, y esos van a ser los dos planos en los cuales se va a construir la idea ontológico-funcional de sentido. Con lo cual vamos a comenzar. Por lo tanto, la construcción se va a presentar en dos momentos, dos fases. La primera, la fenoménica, como es de rigor, y la segunda, la ontológica. Entonces aquí tenemos la fase fenoménica de la idea de sentido. Así como les he contado yo esto de la estrella de la mañana y la estrella de la tarde, en el plano fenoménico, cuando hablamos de sentido, lo que tenemos son dos configuraciones, o dos momentos, o dos fases, que de algún modo nuestra experiencia, nuestra elaboración fenoménica nos informa que están vinculados entre sí. Entonces, esto, ahorita esto se va a llenar de ejemplos, porque no se puede hablar sin ejemplos, pero primero
importa presentar la estructura lógico-material de la idea, para que luego sea mucho más sencillo y mucho más fértil la enumeración de los ejemplos. Entonces, en una fase fenoménica tenemos dos momentos, dos configuraciones, nunca son elementos amorfos, sino que ya siempre tienen una estructura, tales que, y entonces en el capítulo se denomina así, yo lo recupero porque me gusta este empleo de letras griegas para denominar las variables y las constantes. Y entonces la primera configuración que se nos aparece fenoménicamente es lo que se va a denominar con la letra griega epsilon, que será el soporte o base del sentido. Un soporte o base que va a conocer una transformación posteriormente, o va a conocer una, no sé cuál sería la palabra española más adecuada, completitud, ¿no? Es decir, esto, epsilon y tau, bueno, la siguiente morfología va a ser designada con la letra griega tau, que va a ser el término o referente que confiere el sentido, ¿no? Entonces yo sé que ahorita está así como, ¿esto qué es? Y entonces ya voy a poner un primer ejemplo de esta situación. Tenemos sea epsilon una crisálida y sea tau una mariposa. Entonces, crisálida es la fase, es un momento o una estructura que no tiene su razón de ser en sí misma, por decirlo así. Es decir, que cuando nosotros abrimos una crisálida, con la cual la estaríamos matando, no averiguaríamos por qué existe o por qué tiene la estructura que presenta. Esto solo lo averiguaremos cuando dicha crisálida se transformara en una mariposa, que aquí sería el tau, el término referente que confiere sentido. Es decir, el soporte tiene que sufrir, en el ejemplo, porque bueno, no todos los ejemplos son así, en este ejemplo que estoy poniendo, tenemos una primera configuración, un primer momento, que no tiene su razón de ser en sí mismo, sino que recibe su completitud, por decirlo así, de un segundo momento o de una segunda parte, con la cual no puede identificarse, ¿no? En el caso de este ejemplo que estoy poniendo, tau, o sea, el estado mariposa, implica la destrucción del estado previo, ¿no? Pero para haber accedido al estado mariposa, por decirlo así, pues hay que haber sido una crisálida antes, ¿no? Entonces, en la fase fenoménica de la idea de sentido, lo que constatamos es que en nuestra experiencia mundana, en nuestra experiencia cotidiana, pues hay un montón de cosas que se ajustan a este esquema. Tenemos que hay una base o un momento, un primer momento, que solo recibe su razón de ser o se completa posteriormente, o se completa con otra cosa que no es él mismo, ¿no? ¿Por qué le denominamos fase fenoménica de la construcción de la idea de sentido? Porque aquí podríamos recordar un poco la crítica de Hume a la causalidad, en donde, pues en plan empirista dice, la percepción no nos informa de la relación de causalidad, nos informa que primero tenemos un acontecimiento e inmediatamente después tenemos uno, y solamente por una inferencia, pero que no nos viene dada por la percepción sensorial, sabemos que hay algún tipo de conexión entre el primer momento y el otro, ¿no? Esto es como a título ilustrativo, nada más, porque no estamos hablando en plan empirista, estamos hablando en plan platónico, como decía antes, ¿no? Entonces, esta fase fenoménica de sentido, pues constatamos que hay unas cosas en el mundo que se completan, hay dos fases, momentos, cosas que tienen que recibir su sentido, precisamente, de otra cosa que viene después, o de otra cosa que no es ella misma, ¿no? Pero la relación de sentido, propiamente hablando, no es ella algo que esté funcionando en un plano fenoménico. Y en esto podemos estar de acuerdo hasta cierto punto con Hume, ¿no? La relación de sentido no es algo que aparezca en el plano fenoménico. Bueno, sí aparece, pero no es ella misma fenoménica, quiero decir, ¿no? Si la relación de sentido, en una traducción fenoménica, que siempre es un caso específico de una transformación
o de un proceso de completitud, pero la relación misma no es un fenómeno, es lo que ya se ha mencionado aquí, una materia abstracta, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sea que tenemos una crisálida y al rato tenemos una mariposa, solamente una vez que comprobamos un montón de casos donde se verifica esta transformación, podemos elaborar la idea de que toda crisálida se transforma en mariposa si no hay algún elemento del contexto, del entorno que bloquee o que obstaculice dicha transformación, ¿no? Pero esto ya, esta recopilación, por decirlo así, de casos empíricos implica una elaboración conceptual que no es ella misma fenoménica, ¿no? Sino que es una materia abstracta. Con lo cual, bueno, antes de pasar a la segunda fase de la construcción de la idea de sentido, decir que aquí en esta fase fenoménica no aparece el sentido. Aparece esto que he dicho. Dos fenómenos que el primero se transforma en el segundo, o el primero se ve completado por el segundo, pero que aparecen como distintos, por decirlo así, a nivel fenoménico. Y solamente podemos inferir o podemos imaginar, si ustedes prefieren, que hay algún tipo de vinculación, de relación interna entre ambos momentos, ¿no? Lo cual nos conduce a la segunda fase de la construcción de la idea de sentido, que es la propiamente ontológica, que es decir, ir más allá del plano fenoménico para ir al plano esencial, o la materia abstracta, a la estructura lógico-material que estaría soportando, por decirlo así, o más, no soportando, porque implica que hay una separación, sino más bien configurando el plano fenoménico, ¿no? Y entonces, en la fase ontológica de sentido, si se fijan, parece casi lo mismo, pero en realidad aquí ya hay una R antes del primer paréntesis, R que significa relación. Entonces, en la fase ontológica de sentido tenemos epsilon, soporte o base del sentido, tenemos tau, término referente que confiere el sentido, pero hemos establecido que hay una relación entre ambos momentos o entre ambas estructuras. Esa relación está funcionando en el plano abstracto, lógico-material que he dicho, y por lo tanto ya no es un plano fenomérico, es un plano ontológico. ¿Qué tipo de relación es esta? Es una relación asimétrica. Como sabrán, una relación asimétrica es aquella en la que la explicación escolar es el término A le hace algo al término B, pero a su vez el término B no le devuelve el favor, digamos así, ¿no? ¿Sí? Está bloqueado el viaje de regreso. Solamente un término está actuando sobre el otro y no hay flecha de vuelta, por decirlo así. Solamente de ida. Y aquí en la idea de sentido, ¿cuál es el sentido de la flecha? La flecha va, bueno, más bien la relación asimétrica va de tau a epsilon. Es decir, va del segundo término de la relación al primero. Y con esto lo que queremos transmitir, lo que se quiere decir es que el sentido no lo tiene epsilon jamás por sí mismo, sino que lo adquiere de tau, del segundo término o del segundo momento. Y entonces, siendo esta relación asimétrica, quiere decir que hay una jerarquía donde tau tiene mayor valor, por decirlo así, en la relación de sentido del que tiene epsilon, ¿no? Con todo y que epsilon es indispensable para que tau se pueda presentar. Además, esta relación pues, no es solamente asimétrica, sino que también es una relación trascendental. ¿Y qué queremos decir con relación trascendental? Aquí estamos retomando un concepto de la escolástica, que fue la que desarrolló, obviamente tiene fundamentos griegos, pero es la que le dio la forma con la cual se está empleando en esta discusión. Gustavo Bueno menciona una de las disputaciones metafísicas de Suárez como la fuente de donde está tomando esta distinción, la distinción entre relaciones predicamentales y relaciones trascendentales, donde las relaciones predicamentales son estas, en donde usted primero tiene los términos
y luego a esos términos les predica una relación. Por ejemplo, si yo tuviera aquí dos, que no, ya se fue, si yo tuviera aquí dos botellas, y una fuera roja y la otra fuera verde, y yo dijera que la botella verde está a la derecha de la roja, eso sería una relación predicamental, porque primero tenemos los términos y luego tenemos la relación, y la relación depende de los términos, digamos así, ¿no? Pero en una relación trascendental, lo que tenemos es que uno de los términos se ve constituido por la relación. Y ese es el caso. ¿Cuál es el término que se ve constituido aquí? Epsilon. Se ve constituido como base o soporte del sentido por tau, ¿no? El ejemplo más inmediato de relación trascendental pues es la de causa y efecto, ¿no? Es decir, no habría efecto, o más bien no habría causa, perdón, si no hubiese efecto. Es decir, en cierto sentido es el efecto el que crea la causa, el que lo establece o el que lo determina como tal. Esa es una relación trascendental. Uno de los términos constituye en la relación al otro de los términos. Y entonces la idea de sentido es una relación trascendental en este sentido, donde el primer término, se ve constituido como base, soporte del sentido una vez que tiene lugar o tiene lugar el segundo momento o la segunda parte. Entonces, ya tenemos aquí la idea ontológica funcional de sentido. Esto más adelante voy a aclarar qué es esto de ontológico funcional. Ahora vamos con los ejemplos para que esto ya comience a aterrizar un poco más y se vea la operatividad que tiene, ¿no? Entonces, vamos al ejemplo. Bueno, como les digo ya, estoy siguiendo de manera muy estricta el orden de la exposición del artículo de del capítulo. Así que estos ejemplos son los que están ahí, ¿no? Ya digo que es porque me parece a mí que no es algo que sea muy rescatado, que sea muy utilizado por los seguidores, y que me parece que es de suma importancia, y que además ya digo también que constituyó mi vía de acceso a la investigación en la que estoy aplicando estas cosas. Entonces, primer ejemplo sea la relación de instrumento, donde la relación de instrumento es un caso de relación de sentido, sea este instrumento unas tijeras. Aquí, pues las tijeras serían epsilon, porque las tijeras pues son una configuración que tiene una cierta forma, son las ciertas partes que están dispuestas en una cierta proporción, que solamente alcanza su sentido cuando cortamos un material cortable por las tijeras, ¿no? Entonces, sea epsilon las tijeras, sea tau el cortar una tela, ahí la relación es la de instrumento, de instrumentalidad, digamos. Entonces, para que las tijeras pues puedan tener sentido, tienen que aplicarse, o sea, para que epsilon de este ejemplo tengan sentido, tienen que aplicarse sobre un material que sea susceptible de ser operable con dichas tijeras, ¿no? ¿Qué ocurre si intentamos aplicar las tijeras a un material que no es compatible, que no es cortable con ellas? Surge una situación muy interesante en la cual me voy a tener ahí, porque Gustavo Bueno la menciona. Y entonces pone un ejemplo, ¿qué pasaría si intentásemos cortar el aire con las tijeras, ¿no? Y luego le agrego yo un segundo ejemplo, bueno, ahí está en la imagen, la del medio es la del aire, y la aplicación de las tijeras al aire, y la última es la aplicación de las tijeras a un diamante. Un diamante, pues como sabrán, es uno de los materiales más duros, uno de los materiales corpóreos más duros que existe, y por tanto pues es impenetrable a unas tijeras vulgares, ¿no? Y entonces aquí voy a tener, porque esto tiene muchísima, y aquí corremos el riesgo de algo que decía Gustavo Bueno en varias conferencias, de que los prolegómenos se vayan a comer todo el espacio disponible y no vayamos a descender al tema al tema indicado del título, ¿no? Porque esto es abundantísimo.
Y entonces, ¿qué pasa cuando le aplicamos epsilon, o sea, el referente, el soporte o la base del sentido a un contexto o a un tau, por decirlo así, que es incompatible o que va en contra de la morfología inicial? Y entonces pasa lo siguiente. Dice, tenemos un sinsentido o bien podríamos tener un contrasentido. Y leo, el sinsentido sería definido obviamente desde las coordenadas que hemos planteado desde un comienzo, ¿no? Si no tuviéramos toda esta fórmula abstracta y no lo hubiéramos caracterizado de esta forma en que la hemos caracterizado, no podríamos decir esto de aquí. Entonces, el sinsentido será la aplicación del soporte del sentido, o sea, de epsilon, o de la morfología inicial, o de la fase inicial, a un contexto que no puede conferirle un sentido compatible. Es decir, que tau no le puede conferir ningún sentido a epsilon, ¿no? Dice, epsilon se desconecta de su tau adecuado, o cuando tau no puede conferirle un sentido que sea coherente o compatible con su naturaleza. Que es el caso de tratar de cortar el aire con las tijeras, ¿no? Aquí le llama sinsentido, pero si se fijan por la definición, es lo que toda una tradición que se denomina existencialista es denominado como absurdo. Porque, bueno, obviamente todo esto se va a aplicar luego a la vida biográfica, a la vida biológica. Lo que la tradición existencialista ha elaborado con el nombre de absurdo, pudiéramos reducirlo a nuestras coordenadas, a esta definición de sinsentido. Es decir, donde epsilon sería la vida humana, la vida individual, y pues estaría aplicando a un sentido o más bien se estaría aplicando a un contexto que no le estaría confiriendo ningún sentido. Recuerden, lo vuelvo a mencionar porque es muy importante, tau es la que confiere la relación de sentido. Entonces, si se da tau, si se verifica tau, y tau es compatible con epsilon, entonces hay sentido, y si no, no. Entonces, lo que dice la tradición existencialista sobre el absurdo, perfectamente pudiera ser elaborado a nivel del materialismo filosófico a partir de esta definición que acabamos de dar, donde epsilon será la vida tomada como un todo, la vida individual, la vida de una persona, y tau serían los sucesivos contextos incompatibles, o en principio se nos dice que incompatibles, con lo que dicha persona sería, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver, espero, si llega hasta ahí, que los detalles que hay con eso. La segunda situación sería la de contrasentido. El soporte del sentido epsilon es aplicado en una relación con un término tau que le atribuye un sentido que contradice o es opuesto a su esencia o propósito fundamental. Tau le confiere a epsilon un sentido opuesto al que debería tener, creando una relación conflictiva o paradójica. Y entonces, esa sería la tercera situación, la de las tijeras intentando cortar un diamante. Sí, porque es un material no susceptible de ser cortado, de ser partido por unas tijeras comunes y corrientes. Y por lo tanto, intentar aplicárselas a un diamante pues nos pone frente a una situación de contrasentido, ¿no? Es decir, el tau, la aplicación de las tijeras al diamante, le confiere el sentido inverso al que posee, ¿no? Y en esto quisiera abundar, como ya había dicho. Aquí hay un ejemplo. Aquí es donde entra pues todo este juego que tienen las figuraciones surrealistas, ¿no? Está dibujado en el espacio cuyos contornos marcan estas definiciones que acabamos de dar de sentido, sinsentido y contrasentido. Y entonces hay un artista visual francés, Jacques Cadelman, que trabaja así en la corriente del surrealismo. Y ya saben ustedes que el surrealismo pues, les encanta subvertir nuestra percepción cotidiana. Y entonces este hombre publicó en 1969 un librito muy curioso que se llama, bueno, en francés, no sé cómo se pronuncia, ahí está la traducción, Catálogo de Objetos Imposibles, donde él plantea pues toda una serie de objetos cotidianos a los que se les ha dado la vuelta, ¿no? Y entonces
de manera lúdica, de manera jocosa, se reorganizan estos objetos de la vida cotidiana para que se vean imposibilitados de tener sentido en las coordenadas de las definiciones que hemos estado empleando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy gracioso, hay un montón, ese libro es muy gracioso, y entonces, pues ahí tenemos, en la imagen de arriba dice tándem convergente, modelo para, ¿cómo se dice? Comprometidos, comprometidos. Y entonces ven como dos bicicletas están unidas por la rueda delantera y entonces, pues, en sentidos opuestos, pues eso no se puede mover, ¿no? Y en la imagen de abajo es el tándem divergente, modelo para parejas en proceso de divorcio, y entonces al revés, ¿no? La que está, por donde están unidas es por la rueda trasera y pues, obviamente eso no se va a mover. Entonces, estos son contrasentidos. Estos son ejemplos de contrasentidos. Tenemos la aplicación de una morfología que es, el epsilon aquí sería la bicicleta, y se les está aplicando un contexto que está develando, por decir así, con V, o sea, está subvirtiendo el sentido para el cual epsilon originalmente fue planteado, ¿no? Otro ejemplo es este que a mí me gusta mucho porque, bueno, que es la diferencia que hay entre un montón de ramas y una cesta, ¿no? Un montón de ramas pues no tiene ninguna trabazón interna, no hay proporción entre dichas ramas, no son capaces de contener absolutamente nada, mientras que las ramas, y por lo tanto el intento de presentarnos un montón de ramas como una cesta, pues es un sinsentido. Mientras que una cesta propiamente hablando, pues tiene esta trabazón interna, esta proporción entre dos partes que permite que contenga cosas, ¿no? Objetos líquidos, lo que sea. Piensen ustedes toda la abundancia de situaciones en las que estamos actualmente donde nos hacen pasar un sinsentido o a veces un contrasentido por algo que tiene sentido, ¿no? O que lo tiene únicamente a nivel lingüístico proposicional, ¿no? Que luego ya cuando uno va de esas palabras que nos están diciendo esta propaganda a la realidad a la que se refieren, pues no tiene absolutamente ninguna relación. Entonces, pues estas discusiones tienen un impacto directo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, esta es una situación de sinsentido, ¿no? Habiendo dicho esto, habiendo hecho este excurso, que no era tan excurso, porque entonces les pido que retengan en la memoria, tenemos tres situaciones posibles: sentido, sinsentido y contrasentido, ¿no? Un segundo ejemplo, y ya este es el último, porque si pusiera todos los ejemplos que pone ahí, pues, aunque hay uno que debía haber incluido tal vez, el del valor, pero bueno, no, porque si no, no vamos a terminar. Léanlo, los invito, es un capítulo de particular dureza, pero la riqueza que van a obtener cuando realmente logren quebrar esa no es tan dura, pues va a ser inacabable, como ha sido mi caso. El segundo ejemplo es el del síntoma, donde epsilon es un rubor, una coloración roja en las mejillas, que no sabemos por qué está ahí, hasta que averiguamos que la persona que la tiene padece alguna enfermedad, ¿no? En este caso pues la puse ahí, tuberculosis. Tuberculosis sería el tau, o sea, el elemento o fase que le confiere sentido a epsilon. Y entonces el sentido del síntoma será la enfermedad que se está manifestando a través de dicho síntoma. Ese síntoma no tiene sentido por sí mismo, ¿no? Únicamente lo tiene como conferido por tau, por el segundo término o el segundo momento. Y con esto ya podemos pasar a la recapitulación de por qué decimos de todo esto que estamos hablando de la idea ontológico-funcional de sentido. Y ahí viene una formulación sintética de todo lo que acabamos de decir. ¿Cuál es la idea ontológico-funcional de sentido? Es la relación asimétrica y trascendental entre dos fases o momentos o partes. Bueno, lo de partes ya lo voy dejémoslo en dos fases o momentos que representamos con dos letras griegas: epsilon para la primera entidad o para el primer momento, tau para el segundo, tau siendo el término que al aparecer
al constituirse, bueno, al aparecer más bien, constituye la relación de sentido y establece que tau tiene tal estructura porque tenía que servir de soporte para tau, ¿no? Siendo esta relación asimétrica, donde tau determina epsilon, o sea, el primer momento determina el segundo, y trascendental. Es decir, tau constituye a epsilon como soporte o base del sentido. Si epsilon no se hubiese completado por tau, no habría sentido ahí. Habría un aborto de sentido, por así decirlo. ¿Por qué decimos que esta definición es funcional? Pues decimos que es funcional pues precisamente porque se nos constituye como una relación. Como una relación entre dos falsos momentos y como una interacción, por decirlo así, entre ellos. Entonces, aquí pudiéramos aplicar esto del dominio y el codominio de las funciones, ¿no? Y por eso sería funcional. ¿Por qué sería ontológica? Porque lo que queremos decir con esto es que el sentido es una realidad más allá de las meras palabras. Porque generalmente cuando decimos sentido, en un plano de ciencias, pues tiene que ver con la lingüística, ¿no? Y entonces parecería que el sentido es una cuestión meramente de palabras. Pero todo esto discusión que estamos teniendo aquí, pues lo que quiere dar a entender es que no, el sentido no es una mera cuestión de palabras, es una cuestión de cosas. Y de si esas cosas cuajan, de si esas cosas tienen una estructura que permite que existan efectivamente como tales, o si no la tienen. Entonces, y aquí bueno, leo. Todo lo que existe efectivamente, donde existir es aquello que es tener una entidad propia, es decir, tener una configuración particular que no se termina por disolver en el contexto envolvente o en el entorno, eso es existir, según esto que estoy manteniendo aquí. Este existir efectivamente implica que ese algo que existe efectivamente, que no se deja absorber por su contexto, por su entorno, tiene una estructura o una morfología definida, lo cual coincide con estas definiciones que estamos dando de sentido. Es decir, tiene sentido. Si algo existe es porque tiene sentido según esto. Entonces, existir no es una cosa simple, donde ya esté dado el soporte o la base, y bastaría con que apareciese por ahí, ¿no? Tiene que recibir su completitud, o tiene que completarse con algo que debe de venir posteriormente, lo cual implica una diferenciación interna para poder existir. Si no hay diferenciación interna, algo no puede existir, ¿no? Entonces, todo lo que existe efectivamente tiene sentido en este sentido, valga la redundancia, que estamos definiendo aquí. Entonces, si no hay diferenciación, no hay relación de sentido, y por lo tanto, estamos rodeados de sentidos, en este sentido, ¿no? En este sentido ontológico del término. Todo lo que existe, y si no estuviésemos completamente rodeados por estas cosas que tienen sentido, no podríamos existir. No pasaría lo que dice Hume que pasa, o más bien que podría pasar, porque no dice que pasa. Porque, como ya dije, dice que no hay posibilidad de comprobar por medio de la percepción sensorial la relación de causalidad, y entonces bien pudiera ser, dice, en un pasaje que es extremadamente poco citado, que si yo golpeo una bola de billar y esta bola de billar choque con otra, la que es golpeada puede dilatar su diámetro, ¿no? O puede desaparecer de la mesa de billar, y entonces, por supuesto que eso no, pero bueno, cosas del contingentismo anglosajón. Pero total que eso no ocurre nunca, que estamos rodeados de cosas plenas de sentido, y que si no estuviéramos rodeados de esas cosas plenas de sentido, no podríamos existir. Que nosotros mismos, en cuanto a organismos biológicos, tenemos sentido, aplicando esta definición, y con lo cual, esto lo menciono así nada más porque ya no lo puedo elaborar, esta idea ontológico-funcional de sentido sirve para triturar el nihilismo, sirve para triturar el escepticismo, de manera directa o inmediata, y de manera un poco más oblicua o indirecta también para triturar el monismo, por lo que ya he dicho antes, la diferenciación interna que supone la idea ontológico-funcional de sentido, ¿no? Las ideas de sentido y de finalidad proléctica deben disociarse.
Gustavo Bueno pone un ejemplo que me parece muy interesante, es un poco exagerado, pero es interesante, y que ya nos da acceso directo a nuestro tema. Ya empezamos aquí vamos a empezar a hablar del sentido de la vida, ¿no? Aquí ya hemos dicho que es el sentido desde nuestras coordenadas. Vamos a ver si se la podemos aplicar, que si podemos. Entonces lo que va a hacer es que se va a ver la aplicación que se hace de dicha idea a la vida humana, ¿no? Pero antes hay que disociar otra idea filosófica que está muy estrechamente ligada con la de sentido, que es la de finalidad proléctica. Otra vez, una idea del sistema, pero que pues está elaborando ideas comunes, ¿no? Gustavo Bueno, obviamente no puede tener aquí qué es la finalidad proléctica, lo voy a mencionar simplemente muy rápido porque eso también ya es en sí mismo un mundo inacabable, bueno, un asunto inacabable. Entonces nada más voy a mencionar qué es y por qué hay que separarla disociarla de la idea de sentido. Entonces Gustavo Bueno pone el ejemplo de un inventor que está obsesionado con fabricar una máquina de movimiento perpetuo de primera especie. Y es lo que pretende representar la imagen que tienen en pantalla. En teoría, una máquina de movimiento perpetuo de primera especie pues podría funcionar de manera indefinida sin necesidad de estarle introduciendo energía desde fuera del sistema, ¿no? Es decir, la energía que le hubiéramos introducido inicialmente bastaría para mantenerla en movimiento perpetuo, no habría que estarla realimentando. Y por supuesto sabemos que esto es imposible por la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, supongamos un inventor, una persona que está obsesionada y que cree auténticamente que puede lograr inventar una máquina de movimiento perpetuo de primera especie, siendo que sabemos que es imposible. Entonces, esta persona estaría incurriendo en un contrasentido, porque tendríamos que estaría movilizando todas estas saberes técnicos, tecnológicos, al servicio de una cosa que es absolutamente imposible de hacer, ¿no? Pero imaginemos que esta persona no solamente se lo cree con todo el vigor de la creencia subjetiva, sino que se lo hace creer a otras personas que es posible, ¿no? Y a lo mejor están ahí en algún municipio remoto, o no tan remoto, podría ser la Ciudad de México, perfectamente, y logra convencer al municipio y el ayuntamiento le da un apoyo ahí y las personas celebran cada vez que esta persona sale a la escena pública, les dice que ya hizo un avance más, dio un paso más hacia la consecución de esta máquina y todo el mundo se lo cree, ¿no? Pero esta idea no tiene sentido, ¿no? Entonces aquí tenemos la necesidad de disociar la finalidad proléctica, es decir, los planes y programas que nos formulamos como sujetos operatorios, de la idea de sentido. Y ya digo que no me puedo detener porque eso es abundantísimo de explicar. Ponernos un planes y programas implica que de alguna manera nosotros tenemos que concatenar relaciones parciales o regionales de sentido para la consecución o el logro, la obtención de nuestro logro, ¿no? De la meta que nos hemos planteado. Con lo cual, si no tiene sentido, es decir, si para poder lograr nuestros propósitos no podemos concatenar relaciones de sentido, entonces pues eso que estamos haciendo va a caer dentro de la zona del sinsentido o dentro de la zona del contrasentido. ¿Qué quiero decir con esto? Que en nuestra época, que está dominada por el voluntarismo y por el psicologismo más extremos, pareciera que un plan o un programa o un objetivo que nos planteáramos ya tiene suficiente legitimidad o valor simplemente por la intensidad de nuestra adhesión psicológica a dicho plan o a dicho objetivo, ¿no? Y ya eso lo haría verdadero. Bueno, y no usamos la palabra para calificarlo de ese modo porque no podemos. Decimos que tiene sentido para él y pues no, que con su pan se lo coma. Pero en realidad a lo que hay que declarar es, porque es lo que va, lo que vamos a decir aquí, los planes y los programas tienen pues una relación intrínseca con la verdad. O
sea, no valen nada más porque alguien se los crea así con todas sus ganas, sino valen en la medida en que logren incorporar en su estructura la capacidad de concatenar estos sentidos para poder obtener el fin perseguido, ¿no? Entonces, aunque ahí donde hay finalidad proléptica que se cumple, ganar unas elecciones, ganar un partido de fútbol, elaborar un pastel de zanahoria, ahí tenemos ejemplos de fines prolépticos que se están cumpliendo, que se están verificando, y se están verificando porque podían ser verificados, es decir, porque el sujeto operatorio que se los planteaba podía movilizar suficientes estructuras parciales de sentido para poder lograr ese fin, ¿no? En cambio, un plan, un programa que no pudiera hacer esto, pues hay que declararlo como absurdo, como estúpido, ¿no? Porque no tiene relación con la verdad. Y no nos importa aquí, pues secundario, la adhesión subjetiva que presente el sujeto que sostenga semejante. Entonces hay que disociar sentido de finalidad proléptica. No todo el sentido tiene finalidad proléptica, es decir, no todo lo que, por ejemplo, la crisálida y la mariposa, eso no tiene finalidad proléptica, salvo que digamos que fue creado por Dios, en cuyo caso la finalidad proléptica sería la del demiurgo divino que lo creó. Pero como somos materialistas, pues nosotros tenemos semejante tesis, entonces no hay finalidad ahí, aunque haya sentido. Por otro lado, como en este caso que estoy contando, podemos tener finalidad proléptica sin sentido. Es decir, sin una estructura coherente que permita su verificación. Entonces hay que disociar la idea de sentido y la idea de finalidad, aunque luego pues están estrechamente vinculadas en el plano fenoménico, ¿no? Cuando constatamos que hay un sentido en la naturaleza, en alguna estructura cultural, tendemos a decir, tiene sentido porque alguien lo hizo y por eso tiene el sentido, ¿no? Como si el sentido dependiera del sujeto operatorio, cuando no es así. O sea, hay ciertos sentidos, hay cierta parte de la realidad donde los sentidos sí dependen del sujeto operatorio, en cuyo caso serán finalidades prácticas, pero hay muchísimas otras donde no, y ahí sujeto operatorio no meto las manos, incluso aunque sean estructuras culturales. Por ejemplo, la palabra rojo. La palabra rojo en español tiene sentido, porque si yo digo rojo, aquí todo el mundo sabe qué es cuando la empleo, y sabe si la estoy empleando bien o no. Pero por sí misma, la palabra sentido, aunque sea un objeto cultural, no tiene finalidad proléptica. La finalidad proléptica es la que luego le voy a incorporar yo cuando esté escribiendo un poema, cuando esté redactando una novela, una carta, ¿no? Y quiera transmitir un cierto contenido, un cierto significado con dicha palabra. Pero por sí misma la palabra no tiene una finalidad. Tiene sentido en el sentido que hemos dicho anteriormente. Entonces, bueno, pudiera desarrollar aquí todavía más, pero ya no hay tiempo. Las diferencias, o porque hay que disociar sentido de finalidad proléptica. Pasemos a la siguiente, y fíjense, bueno, el título es El sentido de la vida como totalización. Ya terminamos de ver lo que es el sentido, terminamos de ver que hay que disociarlo de finalidad, y ahora vamos a ver el segundo término del sintagma, que es vida. Muy rápidamente, vida pues se nos aparece desdoblada en dos significados, como vida biológica, como vida orgánica del sustrato viviente, y como vida biográfica. En cuanto a vida biológica, pues somos organismos que padecen o experimentan todos los procesos vitales que cualquier organismo vivo presenta, ¿no? Nos nacen o nos engendran, crecemos, alcanzamos la madurez, nos reproducimos, si es el caso, y degeneramos luego o envejecemos para morir al final, ¿no? Entonces, como somos organismos, como somos animales, tenemos una vida biológica, y esta vida biológica pues tiene estas fases, estos momentos, y a su vez cada uno de ellos es susceptible de ser elaborado según la idea de sentido que hemos mencionado antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la generación sería épsilon, y tau sería la continuación de la vida. Este proceso tiene sentido, o sea, tener relaciones sexuales, digamos,
tiene sentido en función de que a través de este proceso pues, se genera un nuevo ser, ¿no? Esa sería tau. Cuando se verifica tau, en cuanto a sexualidad biológica, digamos, la generación estaría recibiendo su sentido. Luego crecimiento sería epsilon y la madurez tau, en el sentido de que pues crecemos no porque sí, sino porque queremos alcanzar la madurez de nuestros órganos sexuales para luego estar en condiciones de poder generar un nuevo ser. Y así sucesivamente. Cada uno de estos procesos que ven ahí es susceptible de ser elaborado a través de la idea de sentido. Entonces, en la vida biológica, el sentido lo encontramos en estos procesos parciales, pero también se lo podemos encontrar cuando tomamos la vida biológica como un todo, en cuyo caso, tau sería la muerte, ¿no? Es decir, todos estos procesos parciales tienen sentido en función de que el organismo tiene que morir antes o después, y que de algún modo tiene que cumplirlos, de preferencia, ¿no? Tendencialmente tendría que cumplirlos, antes de morir, en cuanto organismo, ¿no? Entonces, la idea de sentido se puede aplicar a la vida biológica, sí, tanto a nivel de sus momentos o fases, como a nivel de, como totalidad, digamos, ¿no? Ahora, esto, es que es imposible hablar de todo esto sin estar introduciendo una y otra vez distinciones y definiciones, pero esto sí lo tengo que hacer porque en el materialismo filosófico reconocemos dos tipos de predicados o de clases: los predicados autotéticos y los predicados alotéticos, ¿no? Los predicados autotéticos o las clases autotéticas o los conceptos autotéticos son sobre todo del tipo de los que aquí denominamos distributivos. Es decir, son estas clases en donde los elementos que participan de la clase poseen cada uno, en chiquito por decirlo así, las notas intencionales con S, o sea, las notas definicionales del concepto. Entonces, para ejemplo rápido, la moneda de 5 pesos, ¿no? La moneda de 5 pesos es todo distributivo porque todas las monedas de 5 pesos tienen exactamente la misma forma y no importa dónde esté la moneda, bueno, en todo el territorio mexicano, no importa si están en Yucatán o no importa si están en Tijuana, la moneda de 5 pesos vale igual porque los elementos de esa clase son intercambiables entre sí. Entonces, a los elementos de estas clases distributivas que digo, las características que podamos encontrar en cada uno de los miembros de la clase parecieran provenir del fondo de sí mismo, por decirlo así, ¿no? Es decir, cada moneda de 5 pesos tiene tal forma, tiene tal diseño, está constituida con los mismos elementos, y entonces, puesto que ya la conocemos en el momento en que está circulando, pareciera que estas características las tiene por sí misma, ¿no? Pareciera que están manando de su fondo, ¿no? Mientras que, y entonces el sentido o los sentidos que podamos encontrar en la vida biológica son de tipo autotético. Es decir, cada fase pareciera tener incorporada o estar manando de su fondo el sentido que está guiando el proceso de completarse, ¿no? Es decir, no nos tiene que venir a decir nadie, ni nos tiene que venir a programar nadie, en cuanto a organismos biológicos, de que tenemos que reproducirnos, ¿no? Es decir, esto es un impulso, por decirlo así, que presenta el organismo por sí mismo, que lo lleva ya incorporado en sí, y que pareciera entonces que el sentido está manando del fondo, ¿no? Entonces, que no es así, por supuesto, ¿no? Pero es una forma que tenemos de conceptualizarlo por estar conociendo este tipo de objetos en el momento de su disgregación del acervo intencional, por decirlo así. Luego tenemos otro tipo de conceptos, de categorías, de clases o de predicados, que son los alotéticos, y estos son los predicados o los conceptos que únicamente adquieren sentido cuando hay una interacción de dicho nódulo, de dicho sustrato, de dicha totalidad con otro. Y solamente las cosas que podemos predicar que posee, solamente lo podemos predicar en la medida en que tiene lugar esta interacción con otras cosas, ¿no?
Aquí no hay engaño, como en los predicados autotéticos. No es posible decir que alguien habla, porque el lenguaje que está hablando emana del fondo de su ser. O sea, nosotros hablamos español porque hemos sido inculturados en una sociedad que habla el español, y no hay otro modo en que podamos haberlo hablado. Es decir, solamente adquirimos ese predicado, esa característica en nuestra interacción con otros elementos del entorno. En cambio, por ejemplo, el coeficiente intelectual, que también tiene algo que ver con el entorno, sin embargo, es hasta cierto punto una cantidad fija. Es decir, ya uno nace con la inteligencia, con unos ciertos márgenes de variación, pero nace con un cierto margen de inteligencia y ya es muy difícil que se modifique. Como dice un dicho que escucho por ahí, dice, yo he visto muchos buenos transformarse en malos, he visto muchos malos, algunos pocos malos transformarse en buenos, pero jamás he visto a un tonto transformarse en inteligente. Entonces, pues ahí está, eso es un predicado autotético. En cambio, todo lo demás que solamente adquirimos por nuestra interacción con lo que está en el entorno, pues será un predicado alotético. Y entonces, bueno, pues la vida humana no solamente es vida biológica, porque no solamente somos un cierto tipo de primates, sino que estamos incorporados a círculos culturales de los cuales tomamos valores, tomamos elementos culturales y con los cuales vamos construyendo nuestro proceso vital, que ya no será estrictamente biológico, aunque suponga dicho sustrato, sino que será de índole biográfica, ¿no? Es decir, una incorporación de presente y pasado hacia un futuro. La definición o lo característico de la relación, de la vida biográfica será que, a diferencia de los sentidos que podemos encontrar en la vida biológica, los sentidos en la vida biográfica solo serán construidos poéticamente. Si logramos concitar, hacer confluir suficientes sentidos objetivos de nuestro entorno y ponerlos y concatenarlos para que esta concatenación nos acerque a nuestros objetivos individuales, que ya más que individuos estamos funcionando ahí como personas, entonces podemos hablar de que hay un sentido de la vida. Es decir, si en la vida biológica los sentidos ya nos vienen dados por la simple estructura de nuestro organismo, en el ámbito biográfico, si podemos hablar de sentido, es porque de algún modo lo hemos construido a través de nuestras operaciones, de nuestros planes y programas, ¿no? Luego, así como en la vida biológica podemos ver que cada una de estas fases tiene sentido, también, pues, en la vida biográfica, segmentos biográficos específicos, también podemos encontrar ahí la idea de sentido, ¿no? Cuando hay lo que decía yo antes, ¿no? Un equipo de fútbol que quiere ganar un partido, pues entonces tiene que aplicarse de cierto modo para poder obtener ese fin, y ese aplicarse de cierto modo es embonar, de cierto modo operatorio, estos sentidos objetivos que lo acercan al triunfo, ¿no? Entonces, pues no hay mayor dificultad en decir que en la vida biográfica, en segmentos de la vida biográfica, encontramos la idea de sentido, ¿no? Esto es perfectamente claro, creo yo, perfectamente transparente. La cuestión verdaderamente interesante surge cuando preguntamos si la vida biográfica como un todo tiene sentido. O sea, no ya segmentos suyos, sino todo el arco biográfico que va del nacimiento hasta la muerte, ¿no? Entonces, quiero abundar un poco en lo de, dice, por aquí, algo dice, y entonces, cuando se dice, la vida no tiene sentido, se está diciendo en este sentido segundo, de la vida no tiene sentido como en sentido total, ¿no? Porque pues habría que ser imbécil para negar que los segmentos de la vida, pues sí lo poseen, ¿no? Y entonces dice, ¿qué puede decir la frase, la vida no tiene sentido? Podría estar expresándose con esta frase una percepción de que no existe un sentido único, total o global que abarque toda la existencia humana. Desde esta perspectiva, el individuo puede estar buscando un propósito trascendental, un te, o sea, un tau, un fin, y entonces
en esta relación de sentido, cuando estamos hablando de finalidad proléptica, el tau es el fin y epsilon es el individuo, si estamos hablando de la vida en su vida biográfica en su totalidad, o su plano, su programa, si lo estamos aplicando a un segmento nada más. Y entonces, bueno, decir que la vida no tiene sentido, pues querrá decir que tau no hay un fin que abarque a toda la vida, que reabsorba de algún modo toda la biografía de un individuo, para que cada una de sus partes tuviese un único sentido, ¿no? O el sentido que tuviese sería porque cada una de dichas partes contribuyó a que accediéramos a este sentido final que unifica todos los segmentos que de otro modo aparecerían como dispersos, ¿no? Dice, la frase también puede reflejar una sensación de desconexión o ruptura con sentidos locales o parciales que sí existen. Es decir, la persona podría no estar percibiendo o no sentirse identificada con los múltiples sentidos que sus actos o circunstancias podrían tener en contextos particulares. Aunque su vida puede estar llena de pequeños sentidos locales, el trabajo, relaciones interpersonales, objetivos específicos que esté persiguiendo, la persona siente que cada uno de estos fines, de estos segmentos que sí tienen sentido, sin embargo están como dispersos, no se unifican. Y por lo tanto, entonces, la pregunta de verdadero interés que tenemos todos es si la vida como un todo, no ya segmentos suyos, sino como un todo, tiene sentido, ¿no? Con todo esto que hemos dicho aquí, podemos decir que podrá tenerla, pero no porque lo reciba de fuera. Es decir, el sentido que pueda impregnar a una vida biográfica, humana, en su totalidad, es posible que lo haya, porque después de todo, todos estos segmentos biográficos que tienen sentido, pues están siendo manufacturados, por decirlo así, por sujeto operatorio personal, ¿no? Es decir, todos estos segmentos están siendo hechos por la misma persona. Entonces, ahí hay una base para que podamos decir que es posible que haya un sentido que unifique toda una vida, pero este sentido será construido por sujeto operatorio. No puede venir dado desde fuera, no puede venir autotéticamente en su vida biográfica, porque cuando nos convertimos en personas, las personas, somos todos nosotros aquí presentes, no estamos dados de antemano, no están dados nuestras estructuras, no están dados nuestros contenidos, no están dados las cosas que podemos obtener, solamente comienzan a darse en virtud de las operaciones que realizamos. Bueno, parte en virtud del círculo cultural en donde estamos inculturados y en parte luego de lo que hacemos con esto que recibimos como dado de este círculo cultural y también de nuestra vida o dotación biológica, ¿no? Y bueno. Y finalmente, bueno, eso, entonces, el sentido de la vida, si la vida va a tener un sentido que la abarque toda, no podrá venir dado de fuera, no podrá ser trascendental en el sentido religioso, por decirlo así, porque no tiene sentido, salvo que ya estuviera prefigurado en la mente divina que lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer, ¿no? Y salvo que sea el caso que creamos eso, no podemos postularlo. Por lo tanto, si la vida tendrá algún sentido, será construida desde dentro, será porque de algún modo sujeto operatorio personal estará encontrando un modo, estará estableciendo una regla constructiva que le va a permitir de algún modo subordinar en la medida de lo posible todos estos fines particulares, estos fines de los segmentos específicos a uno solo. Esto es muy... Y ya con esto voy a terminar. Porque aquí viene la vinculación, aquí finalmente aparece el tema con el cual estoy trabajando ahora, que ya nada más les puedo mencionar. Porque resulta, dice Gustavo Bueno, que lo dice en este capítulo del sentido de la vida, que es posible que sujeto operatorio personal totalice, si encuentra el modo, en la medida de lo posible, porque es imposible subsumir todos nuestros segmentos geográficos en una sola finalidad, pero sí que podemos hacer que estos segmentos parciales no solamente tengan sentido por sí mismos
por separado, cada uno por su cuenta, sino que de algún modo queden subordinados a alguna especie de regla constructiva operatoria, ¿no? Y entonces, ya puesto así, pues resulta que esto se parece un montón a el ideal estoico antiguo, ético. Y con esto voy a terminar, ¿no? Entonces, bueno, dice, el sentido de la vida biográfica, tomando la vida biográfica como un todo, solo podrá ser posible como totalización. Y ya completo el sintagma del título. Es decir, un proceso en el que los distintos momentos, actos, experiencias y relaciones que componen la existencia humana se integran en una estructura coherente. El problema es aquí cuál puede ser esa estructura coherente, ¿no? Esta estructura no es algo que exista de antemano, por supuesto, porque no es biológico, ni que se imponga desde fuera, sino que se construye conforme el individuo se desenvuelve explorando su entorno, tomando decisiones, ¿no? Bien, mi ejemplo que yo propongo aquí para ilustrar esto es la virtud estoica, ¿no? Bueno, la persecución de la virtud estoica, ¿sí? Vivir virtuosamente, ese proceso es en el estoicismo antiguo, y esto lo podemos retomar completamente sin necesidad de retomar toda la teología estoica, en donde hasta cierto punto reposaba esta idea de que una vida individual pudiera unificarse. Dice, vivir virtuosamente es el proceso de crear un único objeto espaciotemporal, una vida biográfica. Una vida teniendo valor como objeto, como un todo. O sea, no siempre es el caso que su valor como objeto sea función del valor de sus partes espaciotemporales consideradas por separado. Es decir, nuestra vida podrá tener muchos segmentos que separados pueden tener muchos sentidos, estarán plenos de sentidos, pero luego no se pueden concatenar porque no hay modo de totalizarlos, ¿no? Más que como en estos memes que no sé, seguramente lo han visto, o bueno, no sé si es como un videíto donde dice mi vida, y entonces, que es como los títulos de una película, ¿no? Y entonces ¿con cuántas personas me acosté? ¿Cuántas hamburguesas me comí? ¿A dónde viajé? Entonces ahí no hay una totalización, ahí hay pues como un inventario simplemente, ¿no? Mi vida consistió en todas estas cosas y luego estas cosas pues no tenían conexión interna entre sí, ¿no? Y por lo tanto, aunque todas esas cosas pudieran haber tenido sentido por sí mismas, pues no pueden unificarse en un sentido global, ¿no? Entonces la idea es cómo podría unificarse en un sentido global. Entonces, la ética estoica mantiene el marco de referencia de la vida en su totalidad para la ética, y en esto comparte su posición con otras escuelas del helenismo, ¿no? Pero me parece que destaca en este marco que estoy diciendo de la vida como el sentido de la vida como totalización del estoicismo, porque el epicureísmo lo que busca es que el sujeto acceda y mantenga estados mentales placenteros, ¿no? Entonces pues ahí no hay totalización, ¿no? Hay algo similar a lo que había, como esto que he dicho del video de, ¿no? Todo lo que hice. Pero la ética estoica sí, ¿no? Entonces, dice, sostenemos, bueno, existe un objetivo unificador en la vida de cada agente racional según el estoicismo, y este objetivo, guiado por la meta última de una buena vida, que se dominaba eudaimonía, virtud, eudaimonía, o felicidad, perdón, es la virtud que se alcanza a través de la perfección de la agencia. La virtud es necesaria y suficiente para la felicidad, según los estoicos. La eudaimonía estoica es un estado de ser y conciencia que es coherente con la actividad activa y efectiva de la agencia ideal, es decir, no es una pasividad, no es una renuncia a la acción y alcanzar en esa renuncia este estado de felicidad, no, es una felicidad que se alcanza en las operaciones, ¿no? En la vida activa. Y se caracteriza por la calma que surge de la ausencia de lucha moral adicional, es decir, no tenemos dificultades para luchar contra nuestros impulsos inerciales que nos estarían desviando de los resultados óptimos. La ausencia de arrepentimiento retrospectivo, porque no hay de qué, bueno, porque ya está hecho, o sea, como decían hace rato, lo hecho está, y que tú te arrepientes, pues no cambia nada que aquello haya ocurrido, y ausencia de preocupación prospectiva, o sea, hacia el futuro por cosas fuera del control de uno, junto con la confianza que proviene de la persistencia sin esfuerzo en el propósito moral. Entonces, el sabio estoico es aquel que se ha ejercitado tanto en la virtud que ya
su ejercicio no le implica ningún esfuerzo adicional, sino que ya se ha incorporado de manera tan plena a su ser, que es lo que es, vamos, o sea, termina identificándose idealmente. La virtud, bueno, no identificando la virtud con el sujeto, sino el sujeto termina incorporando la virtud de eso, ¿no? Entonces, bueno, entonces, antes en el estoicismo antiguo, esta concepción ética que estoy así de manera muy grosera enunciando, estaba apoyada por una cierta concepción teológica en la que todo el universo era racional y era uno, y entonces el ajuste de la propia vida a la virtud que era única, pues estaba en consonancia con esta estructura postulada del universo en torno, ¿no? En el materialismo filosófico no podemos sostener, bueno, ni en la actualidad creo, pero salvo alguien muy ingenuo, podría mantener semejante teología, pero sí que podemos mantener, y es lo que estoy tratando de hacer, la estructura esta de la virtud única como principio constructivo hacia el cual tratar de subordinar estos segmentos de vida biográfica que tienen sentido por sí mismos, pero con el intento de que alcancen un sentido global de la vida biográfica, ¿no? Y entonces dice, proponemos pues que este ideal estoico de una vida unificada, plena en el ejercicio virtuoso de la razón práctica, y bueno, puedo decir, bueno, ahí está Marco Aurelio, la estatua ecuestre famosa de Marco Aurelio, de la cual este caballito que tenemos por aquí cerca es un intento de replicar en Carlos III. Proponemos pues que este ideal estoico de una vida unificada, plena en el ejercicio virtuoso de la razón práctica, encuentra plena consonancia con la noción del filomat del sentido de la vida. Este enfoque revela que el sentido no es algo dado ni impuesto desde fuera, sino una construcción consciente, el fruto de un camino en el que cada acto, cada decisión, se trenza en la totalidad de una vida vivida con propósito, el propósito siendo el ejercicio de la virtud. Aquí, la perfección y el sentido se entrelazan formando una guía para vivir en plenitud, sin necesidad de significados trascendentales, sino enraizados y surgidos de la coherencia de la propia existencia. Muchas gracias.